Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Hola hermanos, el día de hoy, 6 de junio del 2022, es lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Volvemos al tiempo ordinario, solo que hoy tenemos una memoria obligatoria, la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia. El Papa Francisco pidió en el 2018 que pues después de Pentecostés se celebrara esta memoria en honor a Santa María, Madre de la Iglesia. Recuerden que ese es un título relativamente reciente, ¿no? Porque es de 1964. Sí, en el pasado en algún momento se ha mencionado a la Virgen como Madre de la Iglesia, pero quien directamente lo mencionó de manera clara y, digamos, muy evidente fue el Papa San Pablo VI. Cuando al final de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, pues decidió declarar a María como Madre de la Iglesia. De hecho, fíjense que es el único ícono de María, la única imagen de María que está en la Plaza San Pedro, la Mater Ecclesiae que está colocada ahí. Hay una historia muy linda detrás de todo esto, ¿no? Porque fue un joven del Opus Dei que le propuso eso al Papa San Juan Pablo II, porque hombre, usted llegaba ahí a la Plaza San Pedro y un montón de santos y toda la cosa, pero ninguna imagen de la Virgen. Y entonces quedó ahí esa imagen lindísima. Pero como les digo, fue el Papa Francisco, que es felizmente reinante, el que decidió que el lunes, después de Pentecostés, se celebrara a Santa María, Madre de la Iglesia. Hay lecturas propias, fíjense que sí, es decir, hay una misa votiva de Santa María, Madre de la Iglesia, pero yo me voy a quedar directamente con los textos del lunes de la 10ª semana. Bueno, con esto quiero comenzar a decir algo. Si ustedes se fijan, antes, no sé si se recordarán, oigan, pero es difícil esto, ¿no? Antes de que empezara la Cuaresma, habíamos estado leyendo el Evangelio de Marcos. Ahora comenzamos a leer el Evangelio de Mateo. Nos va a acompañar una buena cantidad de semanas, creo que 14 semanas. Y luego leeremos el Evangelio de Lucas, de lunes a sábado. Entonces comenzamos a leerlo, pero no del capítulo primero, sino del capítulo 5, de las bienaventuranzas en adelante, el sermón de la montaña. Así que todos estos días vamos a estar escuchando el centro del mensaje moral, pero el centro del mensaje cristiano en general. Pero vamos, primera lectura está tomada, fíjense ustedes, del primer libro de los Reyes, del capítulo 17, versículos del 1 al 6. Por aquel tiempo el profeta Elías del pueblo de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Ahab: juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías: vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, lo que está detrás de esta situación es que el rey Ahab es un rey impío que no quiere seguir las normas que ha puesto el Señor, y entonces eso provoca evidentemente la ira de Dios, y entonces al provocar la ira de Dios se viene esta situación tan particular de que pues deja de llover. Imagínense ustedes en un ambiente ya de por sí bastante seco porque digámoslo, la Tierra Santa no es exactamente que sea, llamémosle, muy cargada de agua, de la lluvia. Hay que cuidar muchísimo el agua, y en este caso, pues como les digo, pues es esta manera de castigar por la falta de fidelidad de parte del rey y de los que le seguían. Y entonces, pero el Señor cuida del profeta, ¿no? Y Elías se puede ir a un torrente, imagínense ustedes, o sea, ahí donde hay agua en abundancia, aunque en el país deje de llover durante 2 años y medio, pero él logra mantenerse y alimentado. Esto es un gesto, llamémoslo, de la providencia. De hecho, estamos celebrando la novena, de la Divina Providencia, porque la fiesta de la Divina Providencia es el próximo domingo con la fiesta de la Santísima Trinidad. Entonces queda bien, ¿no? Queda bonito escuchar cómo la providencia de Dios cuida de aquellos que le son fieles. ¿Tendremos nosotros la misma fe? O sea, el Señor le dice: vete al oriente y quédate ahí. A veces a nosotros nos cuesta seguir la voz del Señor. Ustedes dirán: padre, no es tan fácil. Miren, yo sé que no es tan fácil, pero si calláramos las otras voces, si calláramos los otros ruidos, entonces estaríamos más atentos. Pero le prestamos tanta atención al que dirán, a lo que piensan otros, a los comentarios políticos, a los comentarios del orgullo, del mes del orgullo. No sé, aquí estamos en el orgullo del Sagrado Corazón, eso no es otra cosa. Entonces, fíjense, tenemos que callar las voces para poder entrar en el ritmo del corazón del Señor. El Evangelio, ya les digo, por favor. Ay, Dios mío. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12.
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarlos, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, enlaza bien esta última frase, ¿no?, con lo que acabamos de escuchar de la primera lectura del profeta Elías, ¿no? Porque a él lo persiguieron y bueno, ahí está, le pasó. Lo injuriaron, lo calumniaron, ay Dios mío, quisieron matar a Elías. Y bueno, lo mismo ocurre, ¿no? Es decir, tenemos que ser fieles. Ahora, dos elementos que me parece que son importantes subrayar. Hay un montón de cosas que podríamos decir directamente del texto, ¿no?, que el texto es precioso, pero me parece dos cositas. La primera de ellas es esta, fíjense. Qué interesante es que Jesús, viendo a la multitud, o sea, nos dice claramente el texto que el punto de partida del sermón de la montaña es la mirada del Señor. O sea, el Señor mira a la multitud y viendo a la multitud decide intervenir y darles ese mensaje. Sube al monte, o sea, la imagen de Moisés que sube a la montaña, Moisés que es el que proclama la ley, Jesús es el nuevo Moisés que desde el monte pues entrega una nueva ley, una ley completamente plenificante, una ley que lleva a plenitud, lo vamos a escuchar en un par de días, lo que había sido la ley de Moisés, la ley mosaica. Muy bien. Se sienta, es maestro, entonces se sienta y está sentado dando su explicación. Y todo va centrado en un juego, ¿no? Fíjense, digo en un juego en el sentido de que va siendo paralelos, ¿no? Dichosos, y la dicha consiste en algo que tiene que ver con la vida de Dios. Hijos de Dios, se heredarán el reino de los cielos, poseerán la tierra, es decir, elementos que tienen que ver con una dicha permanente, con una dicha que tiene sentido universal, con una dicha que es eterna. La felicidad no como una alegría pasajera, sino como una felicidad concreta. Macarios, los macarismos, es decir, la bienaventuranza. Algunos pueden decir bienaventurados los pobres de espíritu, otros dirán dichosos los felices. Vamos, es decir, son posibles traducciones, ¿no? Pero aquí quedémonos con la idea. La vocación de un cristiano, la vocación de alguien a quien Jesús ve, me encanta decirlo así, porque Jesús mira a la multitud, entonces nos ve a nosotros, ¿ya? Él nos mira y entonces viéndonos nos dice, hey, yo te invito a ser feliz, yo te invito a ser dichoso, yo te invito a gozar de la presencia mía para que puedas ser verdaderamente hijo de Dios, para que alcances la verdadera justicia, o sea, todos los elementos que están detrás, ¿no? Para ser saciado, es decir, el proyecto de Dios es que la felicidad está no en lo que nosotros en este mundo a veces hemos considerado y valorado. La felicidad está en encontrar en el Señor, el sentido de nuestra vida. Como María, que es madre de la iglesia, porque precisamente ella, la dichosa, la que feliz le llamarán todos los pueblos, todas las generaciones, ha encontrado en el hacer de su vida una voluntad de Dios, en hacer de su vida un seguimiento fiel de su Hijo, de la voluntad de su Hijo, encuentra la felicidad. Nosotros debemos aprender eso también. Porque dichosos son los pobres de espíritu, dichosos son los que lloran, dichosos son los sufridos, dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los misericordiosos, dichosos los limpios de corazón, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los perseguidos. ¿Cuánto me confundí diciendo dichoso, verdad? Me cuesta ser dichoso. Es que es simpático, cuando uno lo repite mucho alguna palabra, pues entonces se le lengua la traba, dicen en mi pueblo. Bueno, se nos traba un poquito la lengua. En fin. ¿Usted entiende así su vida cristiana? ¿Entiende así su seguimiento del Maestro como un camino para la felicidad? Si no lo ha entendido así, cuidado, porque entonces nos hemos vuelto seguidores y cumplidores muy religiosos, pero poco creyentes. Les invito a hacer oración. La oración es la del Papa, precisamente de Santa María, Madre de la Iglesia y Madre de nuestra fe, que está en la Lumen Fidei. Que recuerden que este fue el primer escrito del Papa, que fue a 4 manos, porque fue un escrito que ya tenía preparado Benedicto XVI y que
El Papa Francisco pues sencillamente le dio alguna forma, pero él respetó en mucho la obra que ya había prácticamente, casi estaba terminada, del Papa Benedicto XVI. Madre, ayuda a nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Avive en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de María Santísima, Madre de la Iglesia, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. ¡Feliz lunes de la 10ª semana! ¡Feliz día de María, Madre de la Iglesia!